A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Alejandro Velázquez y en esta oportunidad desarrollaré el tema de áreas de figuras planas, cuadrados y rectángulos del área de matemáticas. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la habilidad numérica y procesos de pensamiento lógico. Antes de empezar, les recomiendo y recuerdo que laven sus manos constantemente con agua y con jabón. Y recuerden, quédense en casa. Empezamos. Vamos a ver el día de hoy cómo calcular áreas de cuadrados y rectángulos. Empezamos con una pregunta esencial. ¿Qué es área? Bueno, el área es el espacio encerrado dentro de una figura geométrica. Si ustedes ven aquí el cuadrado y rectángulo que tengo dibujados en la pizarra, el área de este cuadrado rojo es todo el espacio que está encerrado dentro de sus cuatro lados. El área del rectángulo azul es el espacio que está encerrado también dentro de sus cuatro lados. Eso es área y se cumple para cualquier figura geométrica que ustedes puedan imaginar. Un triángulo, un hexágono, cualquier tipo de figura geométrica, el área es siempre el espacio que está dentro de los lados de la figura geométrica. Una vez que tenemos esta idea clara, pasemos a pensar cómo medimos el área o qué unidades de medida utilizamos para expresar cantidades de área. Si alguna vez han escuchado las palabras metro cuadrado, centímetro cuadrado, pulgada cuadrada o pie cuadrado, todas estas son unidades de medida para el área y en un momento veremos de dónde surgen. ¿Por qué centímetro cuadrado? ¿Por qué metro cuadrado? Veamos a continuación. ¿Cómo vamos a calcular entonces el área de las figuras geométricas? Imaginemos que este cuadrado tiene 2 centímetros de cada lado. 2 centímetros arriba, 2 centímetros de este lado. Como es un cuadrado, el lado opuesto también mide 2 centímetros y el lado opuesto a este también mide 2 centímetros. La forma de calcular el área es simplemente multiplicar la longitud de la base del cuadrado por su altura. En este caso, vamos a multiplicar 2 centímetros por 2 centímetros, como lo he escrito ahí en la pizarra. En este caso, vamos a multiplicar 2 por 2, eso ya sabemos que es igual a 4. ¿Qué pasa ahora con la unidad de medida? Debemos multiplicar centímetro por centímetro. Y es de aquí donde surge la unidad de medida, centímetros cuadrados. De esta forma. Así es la forma correcta de expresar el área de cualquier figura geométrica. Pero la idea de multiplicar base por altura se cumple solamente para cuadrados y rectángulos. Veamos el segundo rectángulo que aparece acá. Este tiene una base o una longitud horizontal, digamos que son 3 metros, mientras que su altura es igual a 2 metros. El procedimiento vuelve a ser el mismo, multiplicar la base del rectángulo por su altura. En este caso, tenemos 3 centímetros por 3 metros por 2 metros. De nuevo, 3 por 2 es igual a 6. Y metro por metro es igual a metros cuadrados. El área del rectángulo azul que aparece en la pizarra es igual entonces a 6 metros cuadrados. Podemos hacer lo mismo con cualquier figura plana que sea un cuadrado o un rectángulo. Entonces los invito y los desafío
a calcular el área de cualquier objeto cuadrado o rectangular que ustedes puedan encontrar. Por ejemplo, una servilleta, un pedazo de papel, una bolsa plástica, una envoltura de chucherías o el suelo. Todos estos son ejemplos de figuras geométricas que nos rodean. Quizás ni siquiera lo habían notado antes, pero todos tienen una forma cuadrada o rectangular y pueden calcular el área de todos estos objetos. Hagamos ahora un pequeño experimento mental. Hemos dicho que el área de cuadrados y rectángulos se calcula multiplicando la base de la figura por su altura. Hacemos una multiplicación. Okay. Como dijimos, esto se cumple para cualquier cuadrado o rectángulo. Entonces, imaginemos lo siguiente. Tenemos dos líneas paralelas. ¿Qué son dos líneas paralelas? En este caso van a ser dos líneas horizontales de esta forma. Dos líneas paralelas que no se tocan nunca. Esa es la definición de líneas paralelas. Una al lado de otra que no entran en contacto. Diremos que la distancia entre ambas líneas es la altura de nuestras figuras geométricas. ¿Cierto? Y vamos a dibujar dos figuras. Voy a dibujar este cuadrado, ¿sí?, cuya base encaja perfectamente con la línea de abajo y su techo encaja perfectamente con la línea de arriba. Ahora, imaginen ustedes que vamos a deformar ese cuadrado ligeramente. Entonces, imaginen que tenemos aquí puntos de rotación en los dos puntos o los dos vértices inferiores del cuadrado. Por lo que vamos a hacer girar estas dos líneas un ángulo cualquiera en esta forma. Traten de imaginar en su cabeza un momento qué figura se formaría si hago eso. Imaginen que inclinan ustedes los dos lados verticales del cuadrado. Les doy un segundo para que lo piensen. Bien, quedaría algo como esto. Tendríamos una figura que tiene exactamente la misma base que en el techo, ¿sí? Noten, tengo aquí un espacio, esta parte no se movió, no la cambié. Lo único que hice fue permitir que giraran las dos líneas verticales. Formamos lo que se conoce como un paralelogramo, que es también una figura plana de cuatro lados, que es en esencia lo mismo que los cuadrados y los rectángulos. La diferencia es que el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, mientras que, si pueden imaginarlo, el paralelogramo no son todos sus lados iguales. Noten que al hacer que esto gire, que el techo del cuadrado original se mueva ligeramente, las líneas verticales deben estirarse un poco, ¿cierto? Imagínenlo. Sin embargo, regresemos a la fórmula que teníamos hace un momento. El área de los cuadrados y rectángulos depende solamente de la base y de la altura de la figura geométrica. Entonces, notamos, como dijimos anteriormente, la base del cuadrado es igual
a la base del paralelogramo. Y sus alturas son iguales, porque ambos están dentro de las dos mismas líneas paralelas. Vean, la altura de este cuadrado es exactamente igual a la altura de este paralelogramo. ¿Qué podemos deducir entonces del área de ambas figuras? Les doy otro momento para que lo piensen antes de darles la respuesta. Vamos, imagínenlo. ¿Qué creen que pasa con el área de este cuadrado cuando yo permito que las líneas verticales giren, pero no cambio la base ni la altura de la figura? Lo que sucede a la vez es que el área encerrada por la figura geométrica se queda exactamente igual, no cambia. El área o el espacio encerrado dentro de este cuadrado es exactamente igual al espacio encerrado dentro de este paralelogramo. ¿Lo ven? Igual pueden probarlo. De nuevo, agarren una servilleta, cualquier tipo de trapo, de tela, lo que sea, tiene una figura rectangular. Si ustedes tratan de mover el trapo de las dos esquinas y en lugar de tenerlo plano sobre la superficie, lo desfasan ligeramente para formar un paralelogramo, el trapo no cambia de tamaño, el espacio sigue siendo el mismo. Entonces, no solo hemos aprendido a calcular áreas de cuadrados y rectángulos, sino que también de paralelogramos. Lo único que necesitamos saber para calcular el área de cualquier figura de 4 lados es su base y su altura. Entonces, repasemos qué fue lo que aprendimos el día de hoy. De nuevo, calculamos el área de cuadrados y rectángulos. Vimos que esta depende únicamente de la base y la altura de la figura, y esto aplica no solo a cuadrados y rectángulos, sino a cualquier figura geométrica que tenga 4 lados, sin importar si son iguales o no. Con esto concluimos el tema de área de figuras planas, cuadrados y rectángulos. Nuevamente les recuerdo, quédense en casa, sigan las medidas de higiene como es lavarse las manos o utilizar alcohol en gel si no tienen agua. Y si hay la necesidad de salir de casa a hacer compras o por absoluta necesidad deben dejar la seguridad de sus hogares, recuerden utilizar siempre la mascarilla de protección, porque si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos.